Ok, esta es la parte número 5 del video del solucionario del taller de ejercitación de electromagnetismo. Vamos entonces con el ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 nos dice que un electrón tiene una velocidad que está marcada acá y que entra en un campo magnético con estas características. Esto se mide en Tesla. No se les olvide, el campo magnético se mide en teslas, como muestra en la figura. Y me dice, el valor del radio de curvatura que experimenta el electrón es. Entonces, bien, vamos a mirar acá estas características. Lo voy a hacer de forma analítica y ustedes lo completan a la parte numérica, ¿de acuerdo? Entonces, es un electrón que entra en un campo magnético. Entonces, tengo que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo por el seno del ángulo. Aparte de eso, todas las fuerzas se pueden igualar a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces voy a igualar y me queda la carga, la velocidad del campo por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Pero como es un movimiento circular uniforme, será una aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Al ser una aceleración centrípeta, pues tenemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal elevada al cuadrado dividido el radio de curvatura. Y si se fijan en este video, en este ejercicio de acá particular, la dirección en la que va el vector del electrón va en dirección más X y el campo magnético va en dirección menos Z, es decir, son perpendiculares. Al ser perpendiculares, pues puedo fácilmente decir que esto va a quedar igual a 1 y me queda que la carga, la velocidad del campo es igual a la masa. Sustituyendo la aceleración me queda que la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces de acá simplifico esta velocidad con esta de acá y me queda que la carga por el campo es igual a la masa por la velocidad dividido el radio. De tal forma que si seguimos en este lado, puedo decir que la velocidad perdón, el radio de curvatura R será igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Entonces, esta es la expresión analítica que vimos en clase para determinar cuál es el radio de curvatura cuando una partícula entra de forma perpendicular a un campo magnético. Lo que tienen que tener claro acá es que ya el ejercicio está hecho. Lo único que tienen que hacer es reemplazar cuál es la masa del electrón, que se la deben saber, la velocidad con la que tenemos acá, este valor de acá, la carga del electrón, que también se la deben saber, que aquí también está en los datos de acá, y el campo magnético, que es este de acá. Si ustedes hacen eso, pues les va a dar que el resultado de esto es la opción A, 0,083 metros, ¿de acuerdo? Pero más importante que el valor numérico es que ustedes entiendan esta proporcionalidad. Entonces, en este caso, independientemente si va hacia allá o hacia acá, dependiendo de la regla de la mano derecha, lo importante es que entiendan que si la partícula tiene mucha masa y mucha velocidad, es decir, mucho momento, pues el radio de curvatura va a ser muy grande, ¿de acuerdo? Y si tiene mucha carga, y el campo magnético es muy intenso, el radio de curvatura va a ser más pequeño. Entonces, directamente proporcional con el momentum, la masa por la velocidad, e inversamente proporcional con la carga y el campo magnético. ¿Listo? Ese es el punto número 9. Ahora vámonos para el punto número 10. Dice, una carga neta se aleja de un cable con corriente. En cuál es la dirección de la fuerza magnética en la carga. Entonces, en este de acá, pues vamos a utilizar algo importante y es la ley de Ampere. Entonces, acuérdense que la ley de Ampere dice que un conductor, un cable, genera su propio campo magnético alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, para saber cuál es esa dirección de ese campo magnético que va a afectar esta partícula cargada, tengo que aplicar la regla de la mano derecha para la ley de Ampere, que es esta de acá y para donde den los dedos. Ojo con esto, esta será la corriente y hacia acá será la dirección del campo. Entonces, si yo tengo este conductor acá, entonces este conductor acá, pues el campo magnético irá en este sentido, de tal manera que en este punto de aquí, llamémosle el punto A y el punto B, en el punto A saldría de la pantalla y aquí entraría la pantalla bola abajo. ¿Listo? Entonces, con esta idea, pues voy a pintar al lado izquierdo y al lado derecho cuál es la dirección de ese campo magnético con la convención de la cruz y la X. Entonces, yo voy a decir que acá, en este caso, sería el campo magnético por acá, producto de esta corriente, y sobre esta partícula en este punto,
Acuérdense que es un electrón, entonces va a ser el campo magnético entrante. Entonces lo que hace ese campo es, sale por acá, entra por acá, chan, 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 y sigue esta trayectoria. ¿Listo? Bien. Entonces, mire, aquí, focalicémonos acá. Me están preguntando que cuál es la dirección de la fuerza magnética. Pues aquí tengo los dos componentes que necesito. Tengo la velocidad que va en dirección más X y tengo el campo magnético que va en dirección menos Z. Son perpendiculares. Entonces, en ese orden de ideas, como este es menos Z y el otro más X, haciendo la regla de la mano derecha, en este caso con la mano izquierda, porque es una partícula negativa, es un electrón, vemos que la fuerza magnética va hacia abajo, es decir, en dirección menos Y. ¿Listo? Entonces, obviamente, la respuesta de este será hacia la parte inferior de la hoja. ¿Listo? Bien. Vamos ahora con el ejercicio número 11. Dice, un cable vertical carga una corriente eléctrica hacia afuera de la hoja. Entonces, mire que aquí el cable, que es este de aquí en la mitad, va en dirección más Z. ¿Cuál es la dirección del campo magnético en el punto P? En este punto P de acá, ubicado al oeste del cable. Entonces, utilizando nuevamente la ley de Ampère de la regla de la mano derecha, chan, 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 entonces corriente y campo hacia allá. En este caso, el dedo pulgar iría mirando hacia su cara y entonces los dedos de la mano derecha girarían en este sentido. Entonces voy a hacer acá el círculo que representaría en este caso el campo magnético que está alrededor del lámpara. Más o menos sería ese. De tal manera que según la regla de la mano derecha, pues esto sería por acá, este iría por acá, este por acá, este por acá, este por acá y este por acá. Y si me dicen en el punto P, pues en el punto P, pues está más que obvio que será en el punto que va hacia el sur. ¿Listo? Esa sería la respuesta a ese. Bien, este de acá, el punto número 12. Tengo dos espiras. Una espira pues es un cable que está enrollado. En este caso tengo una espira. Dice, y acá tengo otra. Dice, dos espiras circulares se sitúan de manera indicada en la figura con las intensidades de corriente en los sentidos que se indican. Esta va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda. ¿Cómo es la interacción en el interior, en el inferior sobre el superior? Entonces, lo que me están preguntando es si la fuerza es de atracción o de repulsión. Entonces, lo mismo, aplicando aquí la regla, voy a poner acá en colores, voy a decir que esta será la corriente, llamémosle la corriente 1, ¿cierto? Y esta de aquí, llamémosle aquí la corriente 2, corriente I sub 2. Entonces, cada corriente va a generar su propio campo magnético y para eso utilizo la regla. Entonces, si vamos a enfocarnos en este pedacito, pues puedo utilizar el dedo acá y me va a quedar más o menos los dedos de esta forma. ¿Listo? En donde aquí me dice que la corriente va para allá y el campo magnético viene en este sentido, viene girando así. Entonces va a girar así en este sentido. ¿Listo? Lo que quiere decir que acá en este punto de aquí sale y en este punto de aquí entra. Entonces, si yo calculo este por acá y lo hago acá, cerquita de este, pues yo voy a decir que en la parte de abajo, el campo magnético generado por 1 va a ser aquí, ¿cierto? Y va a ser entrando en menos Z. Bien, ahí va la cosa. Ahora, lo mismo hago con la corriente 2 que va hacia allá. Entonces utilizo los dedos de la mano derecha y los dedos de la mano derecha más o menos será algo así, donde los dedos estarán en la parte de atrás del dibujito que estoy intentando hacer. ¿Listo? Entonces la corriente va para allá y el campo magnético de este sería como así, entrando hacia allá. Entonces sería en este sentido acá. De tal manera que si yo lo pongo acá, estaríamos diciendo que este campo magnético está entrando. Entonces pintémoslo acá. Entonces en este de acá sería un campo magnético que genera la corriente 2 que va a entrar. Bien, ahora si yo analizo cada uno de estos por aparte con la regla de la mano derecha, entonces hagámosle otro suma de esto, entonces vemos que la corriente va en dirección más X y el campo magnético va en dirección menos Z. De tal manera que haciendo eso, me queda que la dirección de la fuerza que le hace el campo 2 sobre la corriente 1 va a ir hacia la dirección más Y. ¿Listo? Esta es la fuerza que le hace ¿quién? Que le hace la corriente generada, la corriente 2.
Y de forma análoga, si analizamos este pedazo de acá, entonces este campo generado por la corriente 1 que afecta a la corriente 2, entonces esa fuerza va a estar dirigida con la regla de la mano derecha hacia abajo. Entonces esta sería en dirección menos Y y esta más Y. Por consiguiente, pues según la dirección opuesta a esa, pues es bastante obvio decir que la respuesta de ese ejercicio es que es una fuerza de repulsión. Entonces, uno con el otro se repele. ¿Listo? Espero que haya quedado claro estos puntos en donde hablamos de la dirección del campo magnético y la ley de Ampère en situaciones problema. ¿Listo?